Hola, 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 mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y noticias impactantes del mundo del espectáculo turco. Y hoy vaya que tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes más queridos y exitosos de Turquía, un hombre que ha conquistado corazones a nivel mundial, un actorazo con una carrera envidiable, Kerem Bürsin. Así es, mis amores, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando las redes y los medios de comunicación, una supuesta demanda millonaria que involucra a Kerem Bürsin. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son las razones detrás de esta posible acción legal? ¿Afectará su carrera? Tranquilos, respiren hondo y relájense porque hoy les traigo todos los detalles, las posibles causas, las fuentes más confiables y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Me llamo y me encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, desde dramas hasta comedias románticas, pasando por chismes, escándalos y, por supuesto, las vidas de nuestros actores y actrices favoritos. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Únete a esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Los espero con los brazos abiertos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Kerem Bürsin, el hombre que nos robó el corazón como Serkan Bolat en Senkalkam, se encuentra en el centro de la polémica. Durante las últimas semanas, han surgido rumores cada vez más fuertes sobre una posible demanda millonaria en su contra. La información, aunque aún no confirmada oficialmente por el actor o sus representantes, ha generado un revuelo considerable entre sus fans y la prensa. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta supuesta demanda? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, a decir verdad, un poco turbia. Hay varias teorías circulando, cada una con sus propios argumentos y supuestos implicados. Vamos a desgranar cada una de ellas con la mayor objetividad posible, aunque ya saben que un poquito de mi opinión personal no puede faltar. Es la sal y pimienta de este canal. La primera teoría, y quizás la más mencionada, está relacionada con un presunto incumplimiento de contrato. Se rumora que Kerem habría firmado un acuerdo con una importante marca internacional, pero que posteriormente habría decidido retractarse o romper el acuerdo, posiblemente por conflictos de agenda o por diferencias creativas con la marca. Este tipo de situaciones son bastante comunes en el mundo del espectáculo, pero cuando hay contratos de por medio y sumas considerables de dinero involucradas, las cosas pueden escalar rápidamente y terminar en los tribunales. Imagínense la situación: una marca de renombre con una inversión considerable destinada a una campaña publicitaria que involucra a Kerem Bürsin como imagen principal. Esta campaña, según he podido averiguar a través de mis fuentes, involucraba una serie de anuncios de televisión, fotografías para revistas de moda, eventos promocionales y publicaciones en redes sociales. Una campaña a gran escala. De repente el actor decide dar marcha atrás, dejando a la marca con un agujero en su presupuesto y la necesidad urgente de encontrar un reemplazo. En este escenario, una demanda millonaria no suena tan descabellada, ¿verdad? Profundizando un poco más en esta teoría, los rumores apuntan a que la marca en cuestión sería una importante empresa de relojes de lujo. Se dice que Kerem había sido elegido como el nuevo embajador de la marca a nivel mundial, un puesto que lo habría posicionado junto a otras grandes estrellas del cine y la televisión. Sin embargo, las negociaciones se habrían complicado en el último momento debido a desacuerdos sobre las cláusulas del contrato. Al parecer, Kerem no estaría de acuerdo con ciertas exigencias de la marca en cuanto a su imagen pública y a la exclusividad de su colaboración. Un tema delicado, sin duda. Además, se rumorea que otra posible causa de la ruptura del acuerdo habría sido la apretada agenda de Kerem. El actor está actualmente involucrado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, lo que podría haber dificultado su disponibilidad para cumplir con todas las obligaciones que implicaba la campaña publicitaria. En cualquier caso, si esta teoría es cierta, la marca de relojes podría tener argumentos sólidos para presentar una demanda por incumplimiento de contrato y exigir una compensación por los daños y perjuicios sufridos. La segunda teoría, un poco más sensacionalista, involucra supuestos problemas con antiguos socios comerciales. Al parecer, Kerem habría estado involucrado en algunos proyectos empresariales que no habrían salido como se esperaba, generando desacuerdos y conflictos con sus socios.
Estos desacuerdos, según los rumores, habrían escalado hasta el punto de amenazar con acciones legales para recuperar inversiones perdidas o exigir compensaciones por daños y perjuicios. Esta teoría es un poco más difícil de confirmar, ya que involucra información más privada y confidencial. Sin embargo, no podemos descartarla por completo, ya que es bien sabido que muchos actores y celebridades invierten su dinero en diversos negocios, y no todos tienen el éxito esperado. He escuchado rumores de que Kerem habría invertido en una startup tecnológica y en un restaurante de alta cocina, ambos proyectos que, al parecer, no habrían generado los beneficios esperados. Según mis fuentes, uno de los socios de Kerem en estos proyectos empresariales sería un reconocido empresario turco con una larga trayectoria en el mundo de los negocios. La relación entre ambos se habría deteriorado rápidamente debido a las pérdidas económicas sufridas y a las diferencias en la gestión de los proyectos. Los rumores apuntan a que este empresario estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar su inversión y exigir una compensación por los daños causados. Un drama empresarial en toda regla. Es importante recordar que en el mundo de los negocios, los desacuerdos y los conflictos son algo común. Sin embargo, cuando hay grandes sumas de dinero involucradas y las relaciones personales se ven afectadas, las cosas pueden escalar rápidamente y terminar en los tribunales. Si esta teoría es cierta, Kerem podría enfrentarse a una batalla legal costosa y prolongada que podría dañar su imagen pública y su reputación profesional. La tercera teoría, y quizás la menos probable, apunta a una posible disputa legal relacionada con derechos de imagen. Se rumorea que una empresa habría utilizado la imagen de Kerem sin su consentimiento para promocionar sus productos o servicios, lo que habría llevado al actor a considerar acciones legales para proteger su marca personal y exigir una compensación por el uso no autorizado de su imagen. Aunque esta teoría parece menos probable, no podemos descartarla por completo, ya que la protección de la imagen es un tema muy importante para cualquier celebridad. Los actores y actrices invierten mucho tiempo y dinero en construir su imagen pública, y no permitirán que nadie la utilice sin su permiso. En este caso, los rumores apuntan a que una empresa de productos de belleza habría utilizado fotografías de Kerem sin su autorización para promocionar sus productos en redes sociales y en publicidad impresa. Esta empresa, al parecer, habría argumentado que las fotografías de Kerem eran de dominio público y que, por lo tanto, no necesitaban su consentimiento para utilizarlas. Sin embargo, los abogados del actor habrían rechazado este argumento y habrían exigido la retirada inmediata de las fotografías y una compensación por el uso no autorizado de su imagen. Si la empresa se niega a ceder, Kerem podría verse obligado a presentar una demanda para proteger sus derechos de imagen. Ahora bien, es importante tener en cuenta que todas estas son solo teorías y rumores que han estado circulando en los medios de comunicación y las redes sociales. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin o sus representantes. Es crucial tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado hasta que haya una declaración oficial. Ya saben cómo son los rumores. A veces tienen algo de verdad, pero otras veces son solo inventos para generar polémica. Pero ¿cómo podría afectar esta supuesta demanda a la carrera de Kerem Bürsin? La respuesta es compleja y depende de varios factores. En primer lugar, dependerá de la veracidad de las acusaciones. Si se demuestra que Kerem realmente incumplió un contrato o actuó de manera negligente en sus negocios, su imagen pública podría verse dañada y su reputación profesional podría sufrir un golpe. Los fans podrían sentirse decepcionados y los medios de comunicación podrían aprovechar la situación para criticarlo y perjudicar su carrera. En segundo lugar, dependerá de la magnitud de la demanda. Una demanda millonaria, por supuesto, podría tener un impacto financiero significativo en la vida de Kerem, obligándolo a pagar una compensación considerable o incluso a declararse en bancarrota. Además, el proceso legal podría ser largo y costoso, lo que le impediría concentrarse en sus proyectos profesionales. Un verdadero dolor de cabeza. En tercer lugar, dependerá de la reacción del público y de sus fans. Si los fans de Kerem lo siguen apoyando a pesar de las acusaciones, su carrera podría no verse afectada significativamente. Sin embargo, si el público lo abandona y deja de consumir sus proyectos, su carrera podría sufrir un declive importante. La fidelidad de los fans es fundamental para el éxito de cualquier celebridad, y Kerem lo sabe muy bien. A pesar de todo esto, Kerem Bürsin cuenta con una sólida base de fans a nivel mundial y una trayectoria profesional impecable. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes.
Además, ha construido una imagen pública positiva, basada en su carisma, su sencillez y su compromiso social. Kerem es mucho más que una cara bonita. Por lo tanto, creo que Kerem tiene la capacidad de superar este posible obstáculo y seguir adelante con su carrera. Sin embargo, es fundamental que afronte la situación con transparencia y honestidad, y que ofrezca una explicación clara y convincente a sus fans y al público en general. Guardar silencio o intentar ocultar la verdad solo empeoraría las cosas. La transparencia es clave. Personalmente espero que todo esto se resuelva de la mejor manera posible para todas las partes involucradas. Creo que Kerem Bürsin es un actor muy talentoso y con un futuro brillante por delante. Sería una pena que su carrera se viera truncada por un malentendido o un error del pasado. Ojalá todo se aclare pronto. Confío en que Kerem tomará las decisiones correctas y que sabrá manejar esta situación con la profesionalidad y la integridad que lo caracterizan. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en este caso y les mantendré informados de todo lo que ocurra. Pueden contar con ello. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre los rumores de una posible demanda millonaria contra Kerem Bürsin, las posibles razones detrás de esta demanda y cómo esta situación podría afectar su carrera. Recuerden que toda esta información debe tomarse con cautela, ya que aún no hay ninguna confirmación oficial. Sin embargo, he querido compartir con ustedes todos los detalles que he podido recopilar para mantenerlos informados y entretenidos. Esa es mi misión. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Me encantaría saber qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem Bürsin es culpable o inocente? ¿Cómo creen que esta demanda afectará su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con atención. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Adiós. Besitos. Hasta la próxima.